Hola hermanos, Iglesia de Jesús. Hermanos, es un gusto para nosotros poder estar nuevamente en un programa de sobremesa. Bienvenido, pastor. Dina, ¿cómo estás? Gracias a Dios, con mucho calor, pero muy Mucho, feliz de estar mucho aquí. calor. Sí, la verdad es que sí, hace mucho calor aquí en Yucatán, pero estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes, hermanos, y poder contestar las preguntas que surgieron tras el sermón predicado este domingo de ¿Está dividido Cristo? Estuvimos meditando en 1 Corintios y la verdad es de que fue un sermón muy confrontante, fue muy confortante también. Y vamos a iniciar con las preguntas para poder pues, ayudar al cuerpo de Cristo, para poder tener más claridad en estos temas que son muy buenos. Y comenzamos. La primera pregunta, pastor, que tenemos el día de hoy es, bueno, estuvimos hablando acerca de si Cristo está dividido. Y usted hizo mención acerca de que había contienda en la iglesia a causa de que hacían partidarios de los apóstoles. Habían partidos Habían y partidos. facciones y diferentes grupos, ¿no? Exacto. Alrededor de algunos líderes, de algunos apóstoles. Por supuesto, vaya, en términos de hoy, algunos de estos líderes tenían un following, ¿no? Tenían a sus seguidores. A sus seguidores. Entonces, pastor, la pregunta que surgió de unos hermanos es si la iglesia de Corintio entonces había vuelto en ídolos a estos hermanos. Bueno, prácticamente sí, ¿no? Okay. Estos corintios estaban dando una atención desmedida a estos líderes, estaban teniendo una lealtad que ya estaba fuera del lugar, okay. ¿Sí? Entonces sí pudiéramos decir que para todo propósito práctico, cada una de estas facciones estaba idolatrando a estos líderes, entre los cuales se menciona, por supuesto, al apóstol Pablo, a Apolos y al apóstol Pedro. Cada uno de ellos tenía un grupo de seguidores. Ciertamente, como comenté en el sermón, esto era parte del trasfondo de la cultura corintia, que estos creyentes todavía estaban, siguiendo, sosteniendo, para decirlo de otra manera, parte del bagaje que ellos estaban trayendo de su vida pasada, es decir, los valores que habían en la sociedad corintia de poner mucho énfasis en las habilidades retóricas de los oradores y, por supuesto, cuando había oradores que eran muy hábiles, sobre todo estos llamados sofistas, la gente tendía a reconocerles, a seguirles, e inclusive personas ricas en la sociedad de Corinto se volvían sus patrocinadores, ¿sí? Okay. Y había, cierto glamour en ser un patrocinador de algún orador, de algún sofista, ¿no? Y entonces esta manera de pensar, esto que habían ellos heredado mejor dicho, a lo que estaban acostumbrados, ¿verdad? Esos valores en los que habían sido criados, estos todavía estaban dictando la manera en que estaban viviendo la vida cristiana. O sea, lo que se practicaba en la sociedad corintia lo habían trasladado a la iglesia, ¿no? Prácticamente es lo que estaba sucediendo. Y sí, por supuesto, al hacer esto, pues estaban cayendo en una idolatría de estos líderes. Ok. Y aunque es cierto, pastor, que debemos de honrar a nuestros pastores, a nuestros líderes, y Dios ha dotado de muchos dones a la iglesia, tenemos otra pregunta que conecta con esta. ¿Cómo nosotros podemos honrar a nuestros pastores locales sin caer en la idolatría? Y estoy hablando de pastores locales, porque ahora podemos honrar a muchos pastores, claro, en las redes sociales que escuchamos, y estamos en una época donde
tenemos la bendición de tener muchos recursos, de escuchar a mucha gente que bendice a la iglesia, pero estamos hablando de nuestra iglesia local. ¿Cómo podemos honrar a nuestros pastores de la iglesia local sin caer en la idolatría? Esa es una muy, muy buena pregunta. De hecho, si vamos nosotros a la epístola a los Hebreos, encontramos en el capítulo 13 de la epístola a los Hebreos esta exhortación que el autor de Hebreos dirige a la iglesia, a la congregación. Nota Dina y noten ustedes también qué es lo que dice el escritor de Hebreos. Por ejemplo, en el versículo 7 dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Y luego más adelante dice lo siguiente en el versículo 17: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra. Bueno, el apóstol Pablo habla también de esto y dice que el anciano que gobierna bien es digno de doble honor. Habla de reconocer y de honrar a los ancianos, sobre todo aquellos que laboran enseñando, predicando la palabra. Creo que la mejor manera de honrar a nuestros pastores es someternos humildemente al liderazgo, en tanto que este liderazgo, por supuesto, sea un liderazgo que sea acorde a lo que la palabra de Dios dice. Vaya, la Biblia no nos llama a una sujeción ciega y hacer nosotros, digamos, serviles, ¿no? A no ser lacayos. No porque el pastor diga, ponte de pie, me tengo que poner de pie porque lo dice el pastor, ¿no? Vaya, Dios nos llama a obedecer a nuestros pastores, a sujetarnos a ellos, en lo que concierne a lo que Dios dice. Es decir, siempre y cuando un pastor nos esté exhortando a acciones, siempre y cuando un pastor nos llame a cierto curso de acción y lo que el pastor nos dice que hagamos está de acuerdo a la palabra de Dios, deberíamos sujetarnos a nuestros pastores. En pocas palabras, siempre y cuando el pastor nos esté llamando a una obediencia de lo que Dios manda en su palabra, entonces deberíamos obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. Ahora, por otro lado, también debiéramos nosotros pensar en otras maneras de honrar a los pastores. Digo, es un poco incómodo para mí hablar de estas cosas, por supuesto, pero la iglesia tendría que reconocer que el trabajo de un pastor, el ministerio pastoral, no es fácil, no es sencillo, claro. ¿Sí? Y como el autor de Hebreos lo señala aquí, dice, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por sus almas, ¿sí? Ellos son los que les cuidan, aquellos que les protegen espiritualmente, aquellos que oran por ustedes, bueno, aquellos que, por supuesto, para decirlo en pocas palabras, les pastorean, como la imagen de un pastor, ¿no? Protegiendo a sus ovejas, alimentando a sus ovejas. Esto es lo que el pastor hace. Y dice, ellos son los que velan por sus almas y ellos han de dar cuenta. Pensemos en lo que dice el autor de Hebreos, en el peso de estas palabras. El pastor, yo como pastor, voy a dar cuenta de cada uno de ustedes. Imagínate la gran responsabilidad que tenemos como pastores. Algún día el Señor nos va a llamar a cuentas por cada una de nuestras ovejas. Y entonces añade aquí el escritor de Hebreos para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Una manera de honrar al pastor sería
en un sentido, hacer su ministerio más fácil, ¿no? Esa sujeción humilde de la que habla aquí el escritor al liderazgo pastoral, esa es la mejor manera de honrar a un pastor. Ahora, por supuesto, debemos recordar que los pastores de las iglesias, los pastores locales, ¿verdad? Vienen y van. Pero últimamente, dice aquí el autor, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Quizá podemos nosotros tener mucho apego a un pastor, y cuando ese pastor local, que es muy querido, que la iglesia tiene gran afecto por él, cuando ese pastor pues va a otro lugar o fallece o lo que sea, podemos sentir, por supuesto, un gran vacío. Pero hay que recordar que pues, los pastores vendrán y se irán, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, Él es realmente el pastor de la iglesia, ¿no? El gran pastor de las ovejas es el Señor Jesús. Pero Él ha designado a sus pastores que están bajo su liderazgo para apacentar su grey. Y entonces la iglesia es llamada a seguir el liderazgo de su pastor. Al honrar al pastor, estamos honrando al príncipe de los pastores, ¿no? Entonces yo creo que podemos, o sea, la mejor manera de honrar a un pastor local es precisamente esa sujeción gozosa, esa sujeción humilde a su liderazgo. Gracias, pastor. Y algo muy importante que usted mencionó es de que siempre y cuando ellos nos lleven a la palabra, claro, que todo lo que digan, el estándar siempre sea la palabra, no ellos. Porque vivimos en una época donde hay muchas personas que se autonombran pastores, no están rodeados de un cuerpo eclesiástico y pues se cae muchas veces muchas personas en seguirlos ciegamente sin que la palabra sea la autoridad última. Sí, tristemente hay mucho abuso de autoridad pastoral en las iglesias, sobre todo, como tú decías, en iglesias donde el pastor es la única autoridad, donde no está el pastor bajo autoridad, donde no hay un grupo de ancianos, pluralidad de ancianos, donde él es el único, ¿sí? Que decide todo, él es el único que toma decisiones y es la única autoridad. Y entonces el pastor pues prácticamente es el que dice, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y hay que pedirle permiso al pastor para todo, ¿no? Entonces, tristemente, sí, se puede caer en este abuso de autoridad. El apóstol Pedro, si me lo permites rápidamente aquí, el apóstol Pedro precisamente exhorta a los pastores de las iglesias locales a no caer en tales prácticas pecaminosas. Dice en su primera carta, en el capítulo 5, dice, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y dice, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, hay siempre el peligro de que el pastor quiera enseñorearse, ¿no? De que el pastor quiera, ahora sí que abusar de la autoridad que el Señor le ha dado. Y entonces convertirse, pues, en un verdadero tirano, ¿no? Y sucede que de pronto, y tristemente así es, el pastor se vuelve el pez grande en el charco pequeño, ¿no? Y entonces él se convierte en el que manda ahí y en todos los aspectos. Y hay que tener mucho cuidado de no abusar de la autoridad que el Señor nos ha dado. Gracias, pastor. Y hay algo que me gustaría comentar, es que justamente la semana pasada terminé de estudiar Hebreos. Ajá. Y usted contestó esta pregunta que tenía hace momentos. No la mencioné porque no iba de acuerdo a Corintios, pero claro, que sí, obviamente tiene la conexión. Y meditaba en que muchas veces nosotros somos de piedra de tropiezo para los pastores porque provocamos que ellos se quejen de lo que hacen. Y me sentí muy culpable en el sentido de decir, o sea, nosotros como miembros muchas veces provocamos la queja en ellos. Obviamente ustedes son responsables de su propio pecado,
pero podemos convertirnos en piedra de tropiezo y la iglesia peca de esa manera en contra de nuestros pastores. Y de verdad creo que providencialmente el Señor permitió que usted tocara este pasaje. Sí, de hecho hay pastores que pueden abusar de su autoridad, pero también hay iglesias que maltratan a sus pastores. Eso también, ¿sí? hay extremos. Exacto, ¿no? No lo respetan, no se someten a su liderazgo, hablan mal de él, ¿no? En muchas iglesias el pastor es el plato principal, la sobremesa, ¿sí? Es ahorita. Es el tema de conversación. Y dicho sea de paso, algo que es muy malo, muy nocivo, y en nuestra iglesia y en todas las iglesias deberíamos nosotros esforzarnos por eliminar, es precisamente que hablemos mal de nuestros líderes delante de nuestros hijos. O sea, hay niños y jóvenes que han crecido oyendo a sus padres sobremesa tras sobremesa, hablar mal del pastor, quejarse del pastor, ¿sí? Hablar amargamente. Entonces, no les sorprenda cuando su hijo no se quiera someter al pastor, no les sorprenda cuando su hijo no quiera someterse a su autoridad, no les sorprenda que su hijo no quiera escuchar los sermones del pastor, porque han estado escucha a sus padres denigrar al pastor, devaluar la autoridad del pastor, ¿sí? Con sus comentarios. Es algo que deberíamos nosotros también evitar. Sí, creo que la verdad el mensaje del día domingo fue muy confrontante y esta sobremesa también es muy confrontante porque creo que tenemos mucho de qué arrepentirnos porque muchas veces en lugar de orar por nuestros pastores, pues maximizamos sus luchas también porque son humanos. Claro. Y también tienen el pecado como nosotros, también los miembros, pero creo que es muy bueno recordar que Dios nos llama a honrarlos también sin caer en la idolatría. Gracias, pastor, por esta pregunta. Y esto es todo. No es cierto. No, es que ya dijo bastante. Por favor, ya no siga confrontándonos. Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta. No, es la tercera pregunta, ajá. Estuvimos hablando acerca de la división que hay dentro del mismo cuerpo de Cristo, porque tomamos partido de ciertas personas. ¿Qué espera entonces el Señor que hagamos nosotros para que como iglesia seamos de un mismo sentir? Claro. ¿Qué implicaciones tiene esto en nuestra vida? Bueno, por supuesto que el Señor desea, el Señor quiere, su voluntad, la unidad en la iglesia. El Señor Jesucristo una noche antes de morir pudo haber orado por muchas cosas. En Juan 17, en su llamada oración sacerdotal, el Señor intercediendo por sus discípulos y por los que habían de creer por el testimonio de ellos, o sea, tú, yo y todos los creyentes. El Señor, ¿qué es lo que pide? Que sean uno. Dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La división, la desunión, la falta de unidad en la iglesia no es un asunto de menor importancia. El dividir el cuerpo de Cristo no es un asunto trivial, no es un asunto que al Señor no le importe. Y tristemente la iglesia ha sido dividida. Cristo fundó una sola iglesia, pero bueno, no quiero ser simplista, pero ocurre este cisma entre el oriente y el occidente y después empiezan otras divisiones. Por supuesto viene la reforma protestante, que era muy necesaria, pero tristemente de la reforma no emerge una sola iglesia, sino que se forman diferentes facciones. Bueno, se dice, por cierto, que Lutero, cuando a él le enojaba hasta lo sumo que sus seguidores pues se llamaran a sí mismos luteranos. Y hay una cita por ahí muy interesante de Lutero diciendo que quién es Lutero, ¿no? Casi se refiere a él como este saco de gusanos. ¿Quién es él para que se llamen luteranos, ¿no? Le molestaba muchísimo y estoy convencido que tampoco Calvino tenía la intención de fundar la iglesia calvinista, pero bueno, se fundaron estas diferentes ramas y de ahí pues el cielo es el límite, ¿no? Y
Pues esta división del cuerpo de Cristo es pecado, realmente es pecado. Y además de esto, el llamado denominacionalismo, cuando las personas empiezan a tener una lealtad desmedida a su denominación, al punto de que no quieren ningún trato con ninguna otra, por supuesto eso es pecado. ¿Y qué espera el Señor entonces? Pues que la iglesia sea una. Ahora, se habla de que la unidad de la iglesia es una unidad espiritual, porque efectivamente la unidad que tenemos trasciende a las denominaciones. Somos hermanos y hermanas en Cristo, en tanto que creamos el verdadero evangelio. Los hermanos bautistas, los presbiterianos, los hermanos pentecostales, etcétera, pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, a la iglesia. Sin embargo, organizacionalmente, bueno, va a ser muy difícil de que todos los evangélicos puedan reunirse en una sola iglesia. John Frame tiene un libro que se llama Evangelical Reunion, Reunión Evangélica, donde discute estos asuntos. Se los recomiendo muchísimo. Pero bueno, creo yo que sería una utopía pensar que las denominaciones todas se van a unir en una sola iglesia. Ahora hablemos a nivel local. El Señor nos manda a nosotros ser solícitos, dice el apóstol Pablo, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esto es Efesios capítulo 4, dice así el apóstol Pablo. Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo nos llama a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Nota, por favor, él nos dice, ustedes tienen la responsabilidad de crear unidad. No, esa es una unidad que el Espíritu crea. Vaya, imagínate, personas tan diferentes. Tú eres de Guatemala y yo soy de Yucatán, ¿sí? Digo, porque hay Yucatán y hay México, ¿no? Bueno, ya ves esa historia. Tenemos trasfondos diferentes. Vaya, por supuesto, tenemos nosotros intereses diferentes y gustos diferentes. Tenemos lo que tú quieras. Y cuando miramos el panorama de la iglesia, vemos gente tan distinta, ¿sí? Que nos sorprende en verdad cómo es que podemos ser parte de la misma familia, de la misma iglesia. Piénsalo por un momento. Y siempre le he pedido a la gente que haga este ejercicio. Si Dios te hubiera dado la facultad y el derecho de escoger quiénes pertenecerían a la iglesia de Jesús, ¿cuántos de los que son miembros ahora no estarían si tú tuvieras la facultad y el derecho de escogerlos? Definitivamente. Probablemente, ¿verdad? Dirías, no, no. Si nosotros tuviéramos entonces ese derecho y esa potestad, honestamente, los que están en la iglesia, ¿estarían en nuestra iglesia? Probablemente no. Pero el Señor ha traído a gente tan distinta, tan diferente, que si fuera por nosotros no las escogeríamos. Pero el Señor las ha traído y ha creado una unidad que es espiritual, que es producida por el Espíritu Santo. Mi deber no es crear esa unidad, no puedo crear esa unidad. Mi deber es mantener la unidad, guardar el vínculo de la paz. O sea, guardar la unidad, por medio del vínculo de la paz. Procurar que no exista estas fracturas en el cuerpo de Cristo que se producen por chismes, envidias, por murmuraciones, por preferencias, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿qué espera el Señor? Que yo sea solícito en guardar la unidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir ser solícito, Dina? Es ponerle empeño, ser presto, ¿verdad? Estar dispuesto, estar listo para procurar que no haya división en la iglesia. Es lo que espera el Señor de nosotros, ¿verdad? Que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para guardar esa unidad. Gracias, pastor. Y de esta pregunta surgen dos y estoy viendo cuál de las dos, porque las dos conectan con la que usted acaba de responder. Voy a hacer esta que nos hicieron, hablando de la unidad.
¿Cuál sería entonces la línea delgada peligrosa que uno no debe cruzar cuando hay una tribu y pasa de ser buena a no buena? Hablando de esto de la unidad, porque usted también mencionó algo al respecto en el sermón. Bueno, en tiempos recientes se oye mucho en nuestra iglesia ese lenguaje de tribus, ¿no? Hay personas que mencionan que existen tribus y que por allá. Bueno, mientras más viejo me pongo, más me doy cuenta de que es imposible que en la iglesia no se formen diferentes grupos, ¿sí? Y mientras más grande sea la iglesia, bueno, es más probable que se formen grupos por afinidades, por intereses comunes, por afecto, por lo que tú quieras, ¿sí? No hay absolutamente nada de malo, necesariamente, en que tengas un grupo al que invitas a tu casa a cenar porque te identificas con ellos, etcétera, ¿no? Y está bien, está bien. El problema, hablabas tú de esta línea delgada, porque realmente hay una línea muy delgada. El problema es cuando nosotros, como en el caso de las denominaciones, vamos a decirlo, bueno, hay presbiterianos, bautistas, etcétera, y bueno, ha sucedido ni modos, ¿verdad? Estas denominaciones, en un sentido ya no las podemos evitar, en un sentido no hay marcha atrás, ¿no? Y pues no hay nada de malo, en un sentido, en ser presbiteriano, bautista, etc. Lo malo es cuando yo, por ser presbiteriano, no quiero tener comunión con los bautistas, o los bautistas con los presbiterianos, ¿verdad? Y así por el estilo, los pentecostales, ¿me explico? Entonces, en la iglesia local, pues a lo mejor tú te restringes a tener convivencia solamente con el grupo, ¿no? Con el que te identificas, y nunca haces un esfuerzo. No estoy hablando de Dina, estoy hablando en términos generales. Nunca se hace un esfuerzo, para no confundir, pues por tener comunión con otras personas, ¿sí? Con otras personas de la iglesia. Yo soy culpable también de eso, y todos somos culpables de esto, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, nos identificamos tanto y apreciamos a unos hermanos tanto más que otros, que pues nos olvidamos de las demás personas, y entonces en las convivencias de la iglesia pues siempre me siento con los mismos, invitaciones a cenar siempre los mismos, y nunca hago el esfuerzo por invitar a otras personas, para conocer a otras personas. Es ahí donde creo que pasamos esta línea delgada. No me gustaría seguir oyendo en nuestra iglesia este lenguaje de tribus, de que hay tribus, ¿no? Entiendo que las personas que lo dicen se refieren a lo mismo que he mencionado, a la inevitabilidad de la formación de estos grupos. Pero no creo que debemos nosotros usar ese lenguaje en nuestra iglesia. Yo creo que cada quien pues es libre de celebrar con quien quiera y de invitar al que quiera, pero hagamos un esfuerzo, ¿sí? Por conocer a otros hermanos, por también ser hospitalarios con ellos, y tener mucho cuidado de no caer en lo que los corintios también caían, en ser elitistas, ¿sí? En solamente invitar a gente de cierto nivel, ¿no? Económico, el nunca pensar en sentar en su mesa a personas que no tienen el mismo dinero, ¿verdad? O que no visten tan bien como ellos, o no huelen tan bien como ellos, ¿verdad? Debiéramos nosotros tener la humildad suficiente para ver a todos los hermanos de la iglesia como nuestros hermanos, como miembros de nuestra familia. Hay una cosita más al respecto. Últimamente, lo que nos debe unir en la iglesia no son afinidades, no son gustos, no son intereses comunes, no son hobbies o pasatiempos. O sea, no somos el club de ajedrez, o el club de tiro con arco, o el club de armar legos, o el club de
cocina, ¿no? Ciertamente de pronto nos identificamos con personas que comparten los mismos gustos y aficiones, pero la unidad debe girar en torno a Cristo y su Evangelio, ¿me explico? Trasciende mis gustos. O sea, yo no voy a convivir con Dina porque a ella no le gusta lo que a mí me gusta. No, debo hacer un esfuerzo. A pesar de que a ella no le gusta lo que a mí me gusta, es mi hermana en Cristo. Y lo que nos une es el Evangelio y no los gustos que podamos tener en común. ¿Me explico? Sí. Entonces, ciertamente hay una línea muy delgada que podemos nosotros pasar en que nuestro grupo ya se vuelva impenetrable, ¿sí? Se vuelva elitista y que no nos rehusemos nosotros a dar la bienvenida a otros a nuestras vidas. Entonces, pastor, esto quiere decir que si nosotros nos cerramos a un solo grupo, pues ya estamos cayendo en pecado porque no estamos siendo intencionales para poder convivir y tener comunión con otros hermanos. Y de hecho la Biblia nos llama a honrar a los miembros del cuerpo que son más débiles, ¿no? Sí. Y a veces, pues, hay personas que tristemente, pues, son invisibles en la iglesia, ¿no? Que pues nunca reciben una invitación, que nunca las tomamos en cuenta, y eso creo que debe ir desapareciendo de nuestra iglesia. Sí. Creo que Corintios se ha encargado esta carta de confrontarnos mucho en muchos sentidos. Y es el comienzo, ¿no? Sí, es el comienzo, y apenas vamos comenzando, pero gracias al Señor, porque sabe lo que nuestra iglesia necesita, su iglesia, y para que crezcamos en el Señor. Pastor, retomando el tema de las denominaciones, entonces, si todos tenemos que ser de un mismo sentir, ¿qué lugar tienen las denominaciones? Claro. Entonces, bueno, en la iglesia hay básicamente dos grupos, los presbiterianos y todos los demás. No, bueno, para nada. De nueva cuenta, yo no creo que la voluntad de Dios haya sido que su iglesia se divida en diferentes denominaciones. Ahora, en su soberanía, iba a decir en soberana voluntad, en su decreto eterno, Él ordenó que las cosas fueran así, es decir, el cuerpo de Cristo ha sido pecaminosamente dividido, ¿sí? Pero el Señor ha encaminado para bien aún el pecado que dividió su iglesia. Ahora bien, tendríamos que ser muy cuidadosos con esto, ¿verdad? Si trazáramos un continuo, una línea, una raya, ¿sí? Y pusiéramos en un extremo iglesia falsa y en el otro extremo la iglesia verdadera, pues entonces pudiéramos nosotros colocar a las diferentes denominaciones, ¿sí?, en ese continuo. O para ponerlo de otra manera, pudiéramos pensar en las iglesias que se acercan más a la verdadera iglesia, como la Biblia la describe, ¿verdad? Y en términos de unos círculos concéntricos, ¿no? Mientras más cerca estemos del centro, pues estamos más cerca de la iglesia verdadera, ¿no? Bueno, pero voy a volver mejor a esta imagen de la línea. Hay iglesias que están más de este lado, ¿verdad? Que van al lado de, pues, lo que no sería una iglesia verdadera. Y hay otras que se acercan más. Hay denominaciones, por supuesto, que tienen mejor doctrina que otras. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque tenemos que pensar en esenciales, en convicciones y en preferencias, ¿sí? Sí, en cuanto a la iglesia se ha dividido, ¿sí?, por cuestiones esenciales. La reforma fue necesaria, ¿sí? Y aunque no era la intención de Lutero ni de Calvino salirse de la iglesia y fundar otra iglesia, puesto que la iglesia se había apartado del evangelio y estaba, por supuesto, ya en peligro la esencia del evangelio, pues entonces hay esta separación de la iglesia, ¿verdad? Bueno, de hecho fueron expulsados de la iglesia. Sí. Así, entonces, cuando se compromete el evangelio,
o las doctrinas esenciales, por supuesto, tiene que haber una ruptura con alguna iglesia que se tuerza, ¿verdad? Después de hacer lo posible para que vuelvan del error. También las iglesias se dividen por cuestiones de convicciones. Nosotros creemos en bautismo de infantes. Las iglesias de corte bautista no creen en bautismo de infantes. Ellos piensan que nosotros estamos errados. Nosotros pensamos que ellos están errados. La verdad es que no todos podemos estar en lo correcto. Y la verdad también, verdad sea dicha, que cuando el Señor venga, los hermanos bautistas verán que estaban equivocados, pero sabía que iba a decir eso. Eso lo vamos a dejar para el futuro. Verán que teníamos la razón. Pero bueno, al margen de eso, esas son cuestiones de convicción que no afectan, digamos, la esencia del Evangelio. Pero son suficientemente fuertes como para decir, ¿sabes qué? Pues no comparto lo que dices. Y tristemente muchas iglesias se dividen por cuestiones de preferencias, que unas iglesias quieren que haya piano, otras que no, otras iglesias quieren que haya batería, otras que no, y boom, se dividen por ese tipo de cosas. Entonces, regresando a la pregunta, ¿qué lugar tienen las denominaciones? Esa fue la pregunta. Sí. Yo creo que es inevitable, ¿sí? Sí. No vamos a poder deshacernos de las denominaciones. ¿Crees tú que es posible que digamos, a ver, hermanos bautistas, vamos a fusionarnos, pero para ello tienen que dejar de bautizar por inmersión, ¿no? O sea, ¿tú crees que va a ser fácil? No, no va a ser fácil, ¿verdad? Sería imposible, pues, hasta cierto punto. Sí. Es imposible ya, como decía hace un rato, no podemos dar marcha atrás. Lo que sí deberíamos nosotros tener mucho cuidado es, uno, en no idolatrar nuestra denominación, ¿sí? Okay. Dos, tendríamos que ser muy cuidadosos en escoger una iglesia que se apegue lo más que se pueda a la enseñanza de la palabra de Dios, sobre todo las cuestiones esenciales. Sí. Si una denominación niega el nacimiento virginal de Cristo, olvídalo, ¿no? Ni le busques. En cuanto a convicciones, a lo mejor buscar una iglesia que se acerque más a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, hay que darle el lugar apropiado a nuestra denominación. Honestamente, yo quiero ser bien honesto. Soy presbiteriano y tengo una doctrina reformada porque en cuanto a doctrina, y lo voy a decir así, no hay mejor show en la ciudad que la doctrina reformada, ¿sí? Tengo esa convicción, pero eso no me impide tener comunión con hermanos que no son reformados y no me impide llamarlos mis hermanos en Cristo. ¿Me explico? Sí. Entonces no deberíamos permitir que nuestras denominaciones tengan, digamos, membranas tan impenetrables, tan impermeables que no permitamos la comunión con otras iglesias. Muchas gracias, pastor. Esto es de suma importancia porque tenemos muchas denominaciones y la verdad de que es inevitable, como usted dice, pero ahí la importancia de conocer las doctrinas esenciales de nuestra fe, claro. Doctrinas históricas que están fundamentadas en la palabra de Dios. Amén, sí. Pastor, la otra pregunta dice, en esta frase que menciona Pablo, yo soy de Cristo, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Es una afirmación? ¿Quedó esta duda? Sí, es una muy buena pregunta también. En el pasaje expuesto el domingo, y por cierto me quedé con un muy grato sabor de boca porque sentí que tuve que terminar abruptamente y no pude exponer todo lo que hubiera yo querido exponer. Por circunstancias, nuestro horario se vio afectado y me estaba yo muy presionado por el reloj, la verdad de las cosas. Pero me hubiera gustado profundizar más precisamente en esta pregunta porque en cuanto a estas diferentes facciones, que había en Corinto, en la iglesia de Corinto, pues es claro que había un grupo que decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Apolos, otro yo soy de Cefas o de Pedro. El cuarto grupo hasta cierto punto ha sido un poco controversial con respecto a la interpretación de lo que Pablo está diciendo ahí y ha cobrado mucho, mucho apoyo en tiempos recientes
una interpretación que fue favorecida por padres de la iglesia como Crisóstomo, como Tertuliano, que en pocas palabras dice, y lo mencioné el domingo, que lo que Pablo está haciendo ahí con el cuarto grupo, básicamente no es hablar de un cuarto grupo, sino de decir, últimamente uno dice es de Apolos, otro dice es de Pablo, otro dice es de Pedro, pero yo soy de Cristo, ¿no? Y entonces, como te digo, muchos intérpretes modernos están empezando a seguir esta interpretación, y algo que hay a favor de esta interpretación es que cuando comparamos otros pasajes en Corintios, donde Pablo menciona las facciones, adivina qué, el cuarto grupo no es mencionado. Te voy a dar unos cuantos ejemplos aquí. Por Muy ejemplo, interesante dato. si vemos capítulo 3, versículos 4 y 5. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No son carnales? Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? No hay mención ahí de Cristo, ni siquiera se menciona a Pedro. Pero por ejemplo, vamos a otros pasajes como 3.22, ¿no? 3.22, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, ¿no? ¿Quiénes son? Dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. No hay mención del cuarto grupo ahí. Volviendo a 4.6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes. Apolos es mencionado ahí. Volviendo a 3, a 21 al 23, una vez más, ahí no hay mención de Cristo, de ese cuarto partido. Aparentemente, algunos comentaristas concuerdan en que el problema principal en Corinto era básicamente Apolos, ¿no? que Apolos tenía un following bastante grande, ¿no? Fuerte. Pedro sí, pero no tanto como Apolos. Ahora, la objeción principal a esta interpretación, que es interesante, de que cuando comparamos lo demás, eso nos lleva de regreso a 1.12, donde Pablo dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. De hecho, la Reina Valera, fíjate cómo lo traduce. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas. Y yo, dice, de Cristo. Eso se puede interpretar como que Pablo está diciendo que uno dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolos, y otro dice, yo soy de Cefas, y alguien más dice, yo soy de Cristo. O se puede interpretar como Pablo está diciendo aquí, unos dicen, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. ¿Y yo de quién digo que soy? Dice Pablo. Yo digo que soy de Cristo. Esa es una interpretación, bueno, sería apoyo a esta interpretación que hemos dicho, pero una objeción grande es que en el griego hay simetría en las expresiones. Y si lees cómo están las frases en griego, las oraciones en griego, vas a ver que hay simetría en las cuatro, ¿no? La misma construcción gramatical. Últimamente no quiero ser dogmático al respecto, pero me parece muy interesante esta interpretación de que Pablo está siendo hasta cierto punto irónico, y al mismo tiempo les está llamando a decir, hey, ustedes dicen de este, de aquel y del otro. En cuanto a mí, yo soy de Cristo. Y ustedes también deberían pensar de ese modo, ¿no? Ustedes también deberían decir lo mismo. Hablemos lo mismo, dice él. Que hablen una misma cosa. Que literalmente, que digan una misma cosa. ¿Que digan qué? Bueno, es que unos dicen, dice el apóstol Pablo, yo soy de Pablo. Otros dicen, yo soy de Apolos. Otros dicen, no, digamos, yo soy de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo ahí aparentemente. Me parece interesante, pero no quiero ser dogmático. La otra interpretación de que el cuarto grupo se creía súper espiritual y que no necesitaban ningún líder humano, que decía, no, nosotros no somos de ningún líder humano, nosotros somos de Cristo, también es posible. Aunque me parece muy interesante la anterior, ¿no? Y al final, deberíamos de decir todos, yo soy de Cristo. Soy de Jesús. Soy de Jesús. Soy de Jesús. Nuestras tazas patrocinadas. Sí, no soy del grupo tal, del grupo tal, del grupo tal. Así es. No soy el que se reúne en la 102, no soy el que se reúne en la 31 con 112, no soy el que se reúne en Brisas del Sol, no soy el que se reúne, soy de Jesús, ¿no? Soy de Jesús, así es. Y la firmamos con nuestras tazas. ¿Hay algo de malo que se reúna en Brisas del Sol? No, pero últimamente todos debemos decir,
Yo soy de Jesús. O Así sea, es. lo digo rapidito, y lo digo en mis clases de ministerio juvenil. La relación principal de un joven, por ejemplo, no debe ser con el grupo de jóvenes, ni debe ser con su pastor de jóvenes, debe ser con la iglesia. Y si hay alguien que viene a la iglesia, que es invitado, pero se queda en ese grupo y no se conecta con la iglesia, es muy probable que esa persona no permanezca en la iglesia. ¿Por qué? Porque su relación principal es el grupo de 5 personas, esas amistades. Es natural que sienta apego porque lo invitó su amigo, ¿verdad? Por supuesto, su amiga, y se siente seguro ahí. Pero hay que hacer todo esfuerzo para que la persona haga la transición y vea a la iglesia como su familia. No nada más ese grupito. Es común ver que se publica aquí en familia, 4 o 5, ¿no? Y está bien, está padre, qué lindo. Pero ojalá que podamos hacer la transición a decir, esta es mi familia, como Jesús lo hizo. Cuando a Jesús lo buscan su madre, ¿no? Y él estaba enseñando en la casa abarrotada y entonces Jesús estaba enseñando y llega María, llegan sus hermanos y dicen, oigan, díganle que ya vino su mamá. Y le manda y dice, oye, ¿sabes qué? Tu mamá te espera. Y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Apuntando a ellos, a los discípulos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa transición de ver a la iglesia como nuestra familia, ¿sí? Tenemos 2 familias, una temporal y una eterna. Así es. Y la iglesia es eterna, ¿no? Y debemos hacer esa transición, por supuesto, no que la familia carnal no importe. Claro. Pero hay que evitar lo que yo llamo, y lo he dicho muchas veces, la teología de Don Corleone, del Padrino, ¿no? La familia, ¿no? O sea, como Don Corleone, y la familia es primero, ¿no? Y se oye mucho eso en la iglesia. Hay que hablar, hay que evitar eso. Y está bien que tengas tu grupito, pero soy de Jesús. Soy de Jesús. Así ¿verdad? es, sí, el Señor nos ayude realmente a amar al cuerpo de Cristo. Okay. Porque amando a la iglesia, a nuestra iglesia, estamos amando a nuestro Señor. Así es. Y pastor, la última pregunta que tenemos ya para cerrar. ¿Por qué la última? Apenas estaba entrando. Porque producción ya nos está haciendo sí. señas, entonces necesitamos cortar. Desesperados. No, la última pregunta tiene que ver con el versículo 16, donde Pablo habla acerca de a quienes él bautizó y hace referencia, también bauticé a la familia de Estéfanas. Sí. Y en la NTV, al hacer mención esto, lo pone entre paréntesis. Entonces, la pregunta que nos hicieron es si este recurso es usualmente usado, valga la redundancia, si se usa comúnmente, y si se usa en otras partes de la Biblia. Sí, por supuesto que sí. De pronto los autores incluyen comentarios parentéticos, ¿no? O sea, entre paréntesis. Como mencionaba de manera rápida, de pasadita, como se dice el domingo, me encanta cómo el Señor dio su palabra de manera muy orgánica, usando la personalidad, el trasfondo cultural, educativo, social, inclusive las fallas de memoria de una persona, ¿no? ¿Qué hace la NTV, la Nueva Traducción Viviente? A diferencia de la Biblia, o sea, la Reina Valera, hay 2 tipos de traducciones. Hay traducciones que son más literales y otras que son más dinámicas. La traducción literal busca traducir palabra por palabra, lo más apegado al original. La traducción dinámica busca traducir el sentido, la idea detrás de las palabras, porque a veces hay palabras o expresiones que no tienen sentido aparentemente, entonces tratan de traducir la idea detrás de, ¿sí? Por ejemplo, la Reina Valera dice que tal o cual persona entró para cubrirse los pies. ¿Cubrirse los pies? ¿Tenía frío o qué? Entonces, algunas otras versiones traducen que fue a hacer popó, ¿no? Porque eso significa. Entonces a veces traduce la idea. Entonces aquí la NTV está, digamos, representando gráfica y visualmente un paréntesis que Pablo hace en el flujo de su pensamiento. Y Pablo está diciendo, ahora que lo pienso, ahora que estoy pensando en esto, mira, también bauticé a la familia de Estéfanas. Oye, mira, no me acordaba, ¿no? Yo ilustraba eso como me ha pasado. Hablaba de una experiencia de una señorita que, pastor, y me hablaba con tanta familiaridad y yo, ¿no se acuerda que me bautizó? No, pues no me acuerdo, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, ¿y a cuántos has bautizado, pastor? Pues, me acuerdo que bauticé a
acabo de bautizar pero no recuerdo si bauticé o sea, Pablo, es interesante, ¿no? Mejor dicho, Dios nos da su palabra a través de un Pablo que está como que tratado de recordar, ¿no? A quienes había bautizado. Entonces sí, es algo que simplemente nos muestra que la palabra de Dios, por supuesto, es ultimadamente un libro divino, pero dada a través de autores humanos. Y sí, en otros pasajes puedes encontrar ese recurso, ¿no? Alguna explicación parentética para explicadamente. Sí. Ya entendimos, gracias, doctor. Pero bueno, creo que perdón, ibas a decir. Sí, esa es nuestra última pregunta, pastor. No puede ser. No quisiéramos terminar, quisiéramos seguir platicando aquí, pero pues... La verdad se pone muy buena la sobremesa aquí, platicando La verdad contigo, de que es un gusto, pastor, para mí poder compartir con usted esta sobremesa y poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y esperamos, hermanos, que esta sobremesa haya sido de mucha bendición para ustedes como lo fue para nosotros. Y esperamos seguir teniendo sus preguntas, que no se pierdan los sermones los días domingos. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, pastor, gracias, Dina, por este tiempo de mucha bendición que hemos pasado aquí en Sobremesa. Que el Señor lo bendiga, pastor. Muchas gracias. Nos vemos, hermanos, en nuestra próxima sobremesa. Esperamos, familia de la Iglesia Jesús, les esperamos sentados en nuestra próxima sobremesa. Así es, pastor. Hasta la próxima.